Y vamos a empezar analizando el momento en que Jesús ora en el Getsemaní. Dicen los evangelios de que, según era su costumbre, Jesús se retiraba al Monte de los Olivos, específicamente a un lugar que se conoce como Huerto de Getsemaní, en donde oraba en forma regular. El Jueves Santo, después de la instauración de la Eucaristía, del orden sacerdotal, consta en los evangelios que fue a orar también a este lugar. Pero aquí se da un fenómeno muy especial. Ya Jesús presentía su muerte y qué tipo de muerte. Él ya había anunciado el tipo de muerte que iba a recibir. Dice el profeta, dice el apóstol San Lucas, al llegar allí, le dijo a sus discípulos: oren para que puedan hacer frente a Dios. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y dijo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es palabra del Señor. Dicen los evangelistas que Jesús en Getsemaní empezó a sentir básicamente miedo y angustia ante lo que se le venía. Les dijo a sus discípulos: me muero de tristeza, acompáñenme, velen conmigo. Y se postró en tierra y suplicaba al Padre que si era posible pasara de él que pasara esa prueba. El Evangelio describe con 6 palabras lo que Jesús siente en ese momento: tristeza, miedo, angustia, soledad y agonía. La palabra ego significa combate, y va a ser la que Jesús va a tener el mal, porque el espíritu del mal fundamentalmente hizo apartar de su vida. Expresiones de muero, tristes en alma, quédense delante. Todo eso nos da una idea del aspecto emocional y espiritual de Cristo en ese momento. San Lucas, que también era médico, describe que durante la tercera oración entró en agonía, empezó a orar más intensamente y describe sudar como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Esta sudoración de sangre ha sido un misterio que ha traspasado los siglos. Sin embargo, es un fenómeno que se ha descrito en la medicina. En estados de ansiedad extrema, de profundas emociones, o en personas que tienen algún tipo de enfermedad en la sangre, enfermedad hematológica, los capilares de la piel, que son esas pequeñas arterias venitas que están abajo de la piel, se dilatan, algunas veces se revientan y pueden entrar en contacto con las glándulas del sudor. A eso se le ha llamado hematohidrosis. La hematohidrosis, o el sangrado, la sudoración con sangre, lo que revela es un estado de angustia emocional tremendo, un estado de agonía, de combate, ante el cual Jesús libremente va a aceptar la voluntad del Padre. Existe y esto lo tienen ustedes que ir viendo en este momento, porque es parte importante de la reflexión de la Semana Santa, que existe un sufrimiento que va más allá de lo concebible.
Si ustedes se recuerdan, los romanos crucificaban a muchas personas, pero nadie estaba sudando sangre ni experimentaba ese tipo de sentimientos. Les vuelvo a repetir para que no se nos olvide. Jesús sentía seis palabras describen lo que él tenía internamente: agonía, tristeza, soledad, turbación, miedo y angustia. Y le pide al Padre que, si es posible, que lo aleje de ese cáliz, pero que se haga tu voluntad, va a decir el Señor. El Jueves Santo, después de que termina la liturgia, no sé si ustedes se han dado cuenta que se traslada el Santísimo del Tabernáculo a una capilla lateral. Pues lo que hace la iglesia ese día, para que todos estemos enterados, es de que imita el camino de Jesús. Traslada el Santísimo del tabernáculo hasta una capilla lateral, y esa capilla pequeña donde queda el Santísimo representa la soledad mortal y la angustia de Getsemaní. En esa capilla vamos a rezar los fieles acompañando a Jesús, pero esto no debe quedar en puro signo litúrgico, sino que esto nos ha de comprometer a acompañar a Jesús en su soledad, a buscarlo siempre y permanecer allí donde los hombres se niegan a reconocerlo más en estos días. O sea que la liturgia se debe hacer vida en nuestra vida. Ese es el signo. Nos vamos a inclinar el Jueves Santo, nos vamos a arrodillar ante nuestro Señor y vamos a recordar este paso tan importante que fue el Getsemaní. A la medianoche, Jesús fue apresado con lujo de fuerza. Y de la 1 de la mañana aproximadamente hasta el amanecer, fue sometido a un juicio de tipo religioso. Fue encontrado culpable de blasfemia. ¿Por qué? Porque él proclamaba al Hijo de Dios. Y la pena, la pena para el veredicto, la condena para alguien así era la pena de muerte. Aparentemente fueron 2 juicios de tipo religioso en la casa de Anás, casa de Caifás, que ese año, dice la Sagrada Escritura, era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Estamos ya a las alturas de las 6 de la mañana. Jesús pasa 6 horas golpeado, agredido físicamente, moralmente, se burlaban de él, lo golpearon. Y el veredicto fue culpable, y la pena va a ser la pena de muerte. Sin embargo, de acuerdo al derecho romano de aquel tiempo, los judíos no tenían el derecho, no podían crucificar a nadie, ese era el derecho de los romanos. Entonces Jesús es presentado ante Pilatos ya no como un blasfemo, como alguien que se proclamaba hijo de Dios, sino que alguien que se autoproclama rey y que podía debilitar el poder del César en aquel tiempo. Los que han estudiado el juicio de Jesús, tanto el juicio religioso como romano, han demostrado que fue un juicio totalmente ilegal. Pilatos, de hecho, no vio culpabilidad en Jesús, lo mandó con Herodes. Herodes lo regresa con Pilatos, y Pilatos, ante la presión de las autoridades religiosas de aquel tiempo, lo condena a muerte y muerte en cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir en una cruz? Miren, hay algo muy importante. Primero, porque tenía que cumplir las Escrituras, porque sí estaba profetizado que él iba a morir. Esto es un misterio. Sin embargo, el hecho de morir en la cruz lo colocaba a él como un maldito, aunque nos duela esa palabra y suena muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el libro del Deuteronomio dice que maldito es de Dios el que cuelga de un árbol. Y San Pablo va a decir
que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que penda de un madero. O sea que condenándolo a, a muerte en cruz, lo que las autoridades judías de aquel tiempo, judías, pretendían era primero borrar su prestigio religioso. Después de la resurrección de Lázaro, mucha gente lo siguió con fe, sabían que era el Mesías. Sin embargo, al morir en la cruz, para el judío eso significaba que él era un apartado de Dios, un anatema, un catara, se dice en griego, separado de Dios. Y también eliminarían de raíz cualquier intento de propagación de sus doctrinas. O sea que lo que básicamente querían ellos era desaparecer a Jesús y su movimiento, su iglesia, que en ese momento la representaba él y sus discípulos. O sea, querían borrar de la faz de la tierra a Jesús como el Mesías y a su movimiento. El domingo pasado, si se recuerdan, estábamos reflexionando el antepasado sobre aquella mujer que fue encontrada en flagrante adulterio. Los judíos la iban a matar ahí a pedradas, o sea, ellos podían matar por lapidación, por estrangulación, pero no podían crucificar a nadie. Y esa es la razón de por qué las autoridades religiosas buscan este camino y ellos, sin saber lo que están haciendo, es que Jesús cumpla las profecías y que Jesús muera en la cruz. El, el protocolo de crucifixión romana implicaba primero la famosa flagelación. Ustedes, no sé si vieron la película de Mel Gibson, que es una película que debiéramos de ver ahorita en Semana Santa también. Y yo me recuerdo que la primera vez que la fui a ver, estaba en el cine, y atrás de mí habían 5 o 6 señoras que no paraban de llorar a ustedes. Y a todos se nos salían las lágrimas de ver esa brutalidad. La flagelación era un procedimiento preliminar a la crucifixión y se hacía para debilitar a la víctima. Pero algo muy importante, ojo, la severidad de la flagelación era inversamente proporcional al tiempo que la víctima iba a estar en la cruz. O sea que mientras más fuerte era la flagelación, menos tiempo tardaba en la cruz. Y recuerden que la Escritura dice en el Evangelio según San Juan que ese viernes cuando Jesús murió era el paracere, o sea, el día anterior a la Pascua. Entonces, a las 6 de la tarde se iniciaba del Viernes Santo la Pascua, el día más santo de los judíos, y no podían tener a ellos ningún. Entonces, la Sagrada Escritura deja entrever que la flagelación de Cristo fue severa, fue cruel. El flagelo, como ustedes pueden ver en esta imagen, era un látigo pequeño que tenía en sus extremos unas pequeñas bolas de metal y de hueso. Entonces, no se sabe qué número de flagelaciones recibió, pero lo que sí se sabe es que eso rompía la piel, el músculo y exponía hasta el hueso. Imagínense el dolor. Mucha gente posiblemente en la flagelación quedaba muerta, choqueada. Eso producía una hemorragia intensa. Y esa era el procedimiento, como le decía, preliminar, antes de llevarlo a la cruz. También se le coronó espinas. Los soldados se mofaban, se burlaban de Jesús, porque él decía que él era el Hijo de Dios, él era rey. Pues miren, estas espinas atravesaron su cuero cabelludo, y el cuero cabelludo es muy vascularizado, tiene muchas venas y arterias. Entonces esto le provocó no solamente una severa, sino que también perforaban los nervios. Tenemos 2 nervios aquí muy importantes, uno que se llama trigémino y el otro que se llama occipital, que
No sé si alguien que nos escucha padece la famosa neuralgia del trigémino, pero son dolores que a veces llevan a la gente a los hospitales. Hay que sedarlas porque son dolores tremendos. Entonces, imagínense ustedes en este momento la situación de Jesús desvelado, golpeado, emocionalmente agredido, después de juicios religiosos, juicios políticos, la flagelación y ahora la corona de espinas. Después de la coronación, Jesús es conducido al Gólgota para ser crucificado. Los que conocen Jerusalén saben que de la fortaleza Antonia, que es donde estaba Poncio Pilatos en ese tiempo, al Gólgota son más o menos unos 800 metros. Pero recuerden que es la época de un calor calcinante y estamos con un Jesús que prácticamente está destruido físicamente. Posiblemente sigue la hemorragia, el dolor intenso en la espalda, en los glúteos, como consecuencia de la flagelación. En realidad lo que cargaba, pues la víctima era la parte horizontal de la cruz que se conoce con nombre de patíbulo, que pesaba alrededor de unos 100 a 125 libras. Pero de nuevo veamos el estado en ese momento. Tanto fue el sufrimiento que hubo necesidad que voluntariamente un romano agarrara a uno de estos curiosos que resultó ser Simón de Cirene. Simón de Cirene ayuda a Jesús y parece ser, eso no lo cuenta la Sagrada Escritura, que este hombre se dejó atravesar por la vista, la dignidad de Jesús. Tanto es así que lo acompaña hasta el Gólgota. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles se habla de los hijos de Simón de Cirene como prominentes figuras de la iglesia cristiana primitiva. O sea que este hombre, a regañadientes, voluntariamente, tiene que compartir la cruz con Cristo. Imagínense qué cosa más tremenda. Él no sabía a lo que se le estaba invitando. Y ese hombre se deja atravesar por esa vista, por esa dignidad de ese hombre que va a morir. No es solamente un hombre, sino que es la muerte del Hijo de Dios. Llegan llegan a la cima del Gólgota, lo tiran con, y lo clavan. Los clavos son más o menos como los ven acá, los lógicos de aquellos tiempos medían centímetros y se generalmente era la muerte. En aquel tiempo se daba mano. Pero ese clavo, como pueden ver ustedes, del lado de atravesaba nervios, huesos, músculo, y eso provocaba un dolor intenso, tanto que se inventó un dolor, una calidad de dolor para el dolor de la cruz, que es el dolor excruciante. Cuando atravesaban el nervio mediano, la víctima empezaba a sentir una especie como de movimientos involuntarios, desordenados, altamente dolorosos. Se le dormía la mano, empezaban con parestesias, se les sentían como que se les dormían las manos. Y ese es el dolor excruciante. Aparte que ya se pueden ustedes imaginar el dolor de la fractura que se provocaba en ese momento de los huesos de la muñeca, de la mano. Y el levantamiento de esa cubierta que se llama periósteo del hueso, que dicen que es un dolor intenso. Eso lo experimentó Jesús en las dos manos y en los pies. Pero así de brutal, ¿me entienden? Fue la muerte de Jesús. Así fue la muerte de Jesús. Las víctimas morían por muchas razones, pero también morían por asfixia. ¿Por qué? Porque en la cruz no se podía respirar. Cuando ustedes jalan aire, ese es un movimiento
activo que necesita cierta energía. Ustedes jalan aire y hacen cierta fuerza, pero cuando exhalan es un movimiento pasivo. La persona que estaba en la cruz tenía que respirar inspirar despacio. Cuando exhalaban el aire, las víctimas sentían que se les desgarraban. Eso provocaba un dolor intenso. Por eso es que Jesús no predicó en la cruz. Jesús proclamó frases, 7 frases que son tan profundas, ¿sí? Pero esas frases fueron consecuencia precisamente de esa dificultad que Jesús tenía en ese momento para poder respirar. La consecuencia de esa se acumulaba un gas que se llama CO2 y ese acúmulo de ese gas provocaba que la persona tuviera confusión mental, calambres y adormecimiento de las extremidades. Imagínense hasta qué punto fue el sufrimiento de Jesús. Por eso el profeta Isaías, 800 años antes, él va a describir, y esto es algo que es impresionante, va a describir en el capítulo 53 la muerte de Jesús. A él le han llamado el quinto evangelista porque 800 años antes describe con una exactitud tan grande todo esto que le pasó a nuestro Señor. Por eso él va a decir, él fue triturado por nuestros pecados. Imagínense, triturado. Nos cuenta San Mateo que en el momento último, antes de morir, es un grito que ha atravesado 2000 años de historia cristiana. El único que sabe lo que ese grito significa es el Espíritu. El padre Raniero Cantalamesa, en uno de sus libros de la Pasión de Jesucristo, dice que ese fue un grito de victoria. Es un grito de parto. Un grito de parto porque ahí nace una nueva humanidad. Jesús, con su sangre derramada en la cruz, nos limpia nuestros pecados, expía nuestros pecados, nos libera de nuestros pecados y pudimos nuevamente ponernos buena relación con el Padre. Ese fue el grito final de Cristo, que no fue un grito de angustia ni de dolor, sino que fue un grito de triunfo. Dice el evangelista San Juan, nos cuenta en el capítulo 19, todos sabemos esto, que los romanos por protocolo también tenían que estar seguros de que las personas estaban muertas, las víctimas estaban muertas antes de bajarlas de la cruz. Y dice la Sagrada Escritura que cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Las piernas se las rompían a la altura del fémur, que es este hueso que está abajo de la cadera, con un mazo de metal o de piedra, no sé. Pero se pueden ustedes imaginar, al romper el fémur, la persona terminaba de asfixiarse, si es que todavía... Y eso provocaba una hemorragia también severa, que terminaba por matar a la víctima. Eso se llama crucifractura, es la fractura de la cruz. Pero nos narra San Juan y se dieron cuenta de que ya Jesús había muerto. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó de su costado sangre y agua. Y miren esto tan lindo y profundo que dice San Juan. El que vio estas cosas, él, el discípulo amado, da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. La escritura dice también en otro pasaje. O sea, médicamente uno podría buscar explicaciones de esto, pero no se trata
responder con morbosidad a esto, sino que de tratar de llegar a lo profundo que es el símbolo de la sangre y del agua. San Juan Crisóstomo, junto con San Agustín y muchos padres de este tiempo de la iglesia, va en su homilía 85 sobre esta parte del Evangelio, dice algo muy lindo. Perforaron su costado con una lanza y ahora insultan su cuerpo sin vida. Se cumplió, dice San Juan Crisóstomo, un misterio inefable. La palabra inefable significa que no se puede explicar con palabras. Pues ahí salieron sangre y agua. No accidentalmente brotaron, sino porque la idea ha sido fundada a partir de la sangre del agua. La sangre significa bautismo y la sangre significa Eucaristía. Ahora miren, Juan Crisóstomo, los misterios que son los sacramentos tienen su y al pie de la, de modo cuando te acercas al calor, o sea, cuando te acerques a la Eucaristía, debes ir como si fueras a beber del mismo costado de Cristo. O sea, cuando nosotros damos clases sobre el bautismo y todo, por ejemplo, hay una pila bautismal en una iglesia en Roma que en latín dice: esta agua viene del costado de Cristo. Entonces, el domingo que vayamos a la Eucaristía o mañana y nos acerquemos nuevamente a la Eucaristía, dice San Juan Crisóstomo, cuando te acerques al cáliz, debes ir como si fueras a beber el mismo. Esta es la enseñanza que nos deja esta parte de la muerte de Cristo. Ahora, hay una pasión que a nosotros siempre se nos olvida, siempre nos fijamos solamente físico, que es la pasión de alma en Cristo. Va a decir San Pablo que el que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como el propio pecado. San Pedro va a decir nuestros pecados. San Pablo va a decir que Dios hizo a Cristo nosotros pecado. Este es el centro de la cuestión. De ahí podemos entender el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, durante su pasión. No solamente fue un sufrimiento físico, sino que fue el sufrimiento de andar cargando con todos nuestros pecados. Ahora, algo muy, muy importante. Jesús no llevó nuestros pecados como, por ejemplo, cuando alguien carga un saco lleno de frutas o de piedras, no. Él se hizo pecado por nosotros. En el momento en que se hace pecado por nosotros para redimirnos, en ese momento experimenta una separación de Dios. El profeta Isaías, 800 años antes, nos va a decir que el que peca crea un abismo, un muro entre él y Dios, que hace que él no quiera. De ahí esa sensación de abandono. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era ese sufrimiento más importante. Dice un místico que la pasión de alma es la verdadera pasión de Cristo. Ese fue el verdadero sufrimiento. Isaías va a decir: por nuestros pecados fue entregado a la muerte. Se le preparó una tumba a los pecadores, pero por sus llagas. O sea que tu pecado, mi pecado, estaba en Getsemaní. Tu pecado, mi pecado, estuvo en el Gólgota, durante la flagelación de Cristo. Este es un misterio. Todo esto, dice San Pablo, era necesario para que quedara destruida nuestra condición de pecadores. Él murió por
por mis pecados. Esa es la primera conclusión fuerte que tenemos que sacar durante esta reflexión. Ahora, algo muy importante. El autor de la Carta de los Hebreos dice que quienes pecan crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo someten a vergüenza pública. O sea, si ustedes ya recibieron el don del Espíritu Santo, si ya se deleitaron en la Eucaristía, dice, léanlo después despacio en sus casas y vuelven a pecar, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo escarnecen, lo someten a vergüenza. San Francisco en una de sus homilías va a decir, y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú que con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en el pecado. O sea que mucho cuidado. Yo escucho muchos sacerdotes, de todos el padre Huestra, con el que trabajo, y él habla muchas veces de un carnaval religioso en la Semana Santa. O sea, los cucuruchos y todo, pero ¿dónde está el arrepentimiento y la conversión? ¿Dónde está el perdón de los pecados? ¿Dónde está la Eucaristía? O sea, nosotros no podemos despreciar, dice aquí, los frutos de la pasión. Si nosotros no experimentamos, no vivimos ese Yom Kippur, que es esa fiesta de los judíos de la expiación, ¿no? Estamos crucificando de nuevo a Dios y lo estamos sometiendo a pública vergüenza. Para terminar, porque tenía solamente media hora, pero ya me pasé un poquito. Yo quisiera terminar con una visión que tuvo Sor Faustina Kowalska. ¿Se acuerdan ustedes la de la Divina Misericordia? En un momento de oración. Y la apunté aquí porque se las quiero leer muy bien. Sor Faustina, un jueves, cuando estaba en adoración al Santísimo durante la noche, cuenta ella que le vino enseguida un recogimiento interior, o sea, como que entró en una profundidad espiritual, mística. Y dice Sor Faustina, vi al Señor atado a una columna, sin sus vestiduras, y empezó la flagelación. Vi a 4 hombres por turno, y mi corazón, dice, dejaba de latir. El Señor la volteó a ver en ese momento y le dijo, estoy sufriendo un dolor mayor que el que estás viendo. Vean esto cómo se correlaciona con los que les acabo de explicar. Los verdugos se alejaron en ese momento y otros hombres se acercaron a flagelar a Jesús, tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Dice que este nuevo grupo de hombres eran sacerdotes, religiosos, religiosas, dignatarios de la iglesia. Y lo que más me sorprendió, dice Sor Faustina, era en la presencia de laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira sobre Jesús. Al verlo, dice Sor Faustina, mi corazón se hundió en una especie de agonía. Y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban los laicos, los sacerdotes, las religiosas, Jesús cerraba los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso salía de su corazón. El Señor le dijo a Sor Faustina, ves, aquí hay un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios, dice Sor Faustina, callaron. Empecé a sentir dentro de mí una agonía. Pensé que no iba a encontrar jamás una consolación. Y el Señor al verme me dijo, veo el dolor sincero de tu corazón, que ha dado un inmenso alivio al mío. Consuélate, le dice el Señor.
no fueron los romanos, ustedes, no fueron los judíos, somos todos los que por todos nuestros pecados murió Jesús. Nosotros nuestros pecados estuvieron en el Getsemaní, estuvieron en la flagelación, en la coronación y en la cruz. Y ese es el mensaje central que los evangelistas y sobre nos quieren dar este día. Reconozcamos que nosotros también podemos con nuestra tibieza espiritual, con nuestro pecado no confesado, con nuestra pereza espiritual, con nuestras hipocresías, también podemos estar contribuyendo a esa flagelación de Cristo. Y un pensamiento final de San José María Escrivá de Balaguer, que nos habla sobre el descendimiento de Jesús. Miren lo que dice el santo Escrivá. Es bueno para el cristiano subir a la cruz con Juan, Nicodemo y José de Arimatea, para ayudar a desclavar el cuerpo de Jesús y descenderlo. Pues es bueno para nosotros subir con ellos para desclavar a Jesús y descenderlo. Yo, dice el santo, subiré con ellos al pie de la cruz. Me apretaré al cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor. Lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones. Lo envolveré con el lienzo de mi vida limpia y lo enterraré en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Y ahí, Señor, puedes ya descansar. Obviamente, la historia no termina ahí. Sabemos que Jesús resucitó y entregó el Espíritu Santo. Pero en esta Semana Santa, la Iglesia nos llama a meditar pues, en la pasión, a apoderarnos de esos frutos de la pasión de Cristo y hacerlos vida en nuestra vida. Espero pues que esta breve reflexión nos dé otra visión diferente de lo que fue y de lo que debe ser para nosotros la pasión de Cristo, ante la cual nosotros debemos estar profundamente comprometidos. Estar al igual que la Virgen Santísima y el discípulo amado al pie de la cruz. La Virgen Santísima sufrió también, ella fue profetizada como una mujer de dolores. Sin embargo, ella siempre estuvo al pie de la cruz. Y aunque no lo entendía del todo, dice la Sagrada Escritura varias veces de que ella guardaba sus cosas, lo que veía y lo meditaba en su corazón. Al igual que ella, nosotros también estamos llamados a caminar en ese camino de la fe. Dice que ella avanzó en la peregrinación de la fe, dice el Concilio Vaticano II. Pues nosotros pidamos al Señor que su Espíritu nos ilumine esta Semana Santa y que nos haga llegar un poquito más allá, nos acerca un poquito más al misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.